Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy especial en el mundo de las matemáticas. El número pi. ¿Qué vamos a hacer la sesión de hoy? Pues vamos a decir cómo se define pi, qué relación satisface, cómo se ha ido aproximando su valor y en particular pues vamos a ver cómo Arquímedes de Siracusa logra acotar su valor entre dos números racionales. Pues recordemos que en la antigua Grecia pues los números irracionales no eran bien vistos, solamente se consideraban números racionales, no da el valor exacto. Sin embargo, el método que utiliza es muy importante, ya que podemos decir que aquí nace el cálculo. Y entonces pues vamos a ver un poquito de cómo ha sido el desarrollo histórico sobre el conocimiento del número pi. Bueno, aquí hay un versito de muchos que existen dedicados a pi. Este en particular lo pongo aquí, es de Manuel Golamió y está en español, por eso lo pongo. Soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros, cociente diametral siempre inmedible, soy de los redondos aros. ¿Qué particularidad tiene este o esta serie de versos que se han hecho de pi? Noten que si me fijo en cuántas letras tiene cualquier palabra después de la primera, tenemos 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 3, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9, 3, 2, 3, 3, 6, 8, 4, y hay versos mucho más largos donde se dan mayores aproximaciones de pi. Pero fíjense que con este versito, que desde el punto de vista mnemotécnico puede ser mucho más fácil que aprenderse 3.1415926535897932384, pues se puede uno aprender: soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros, cociente diametral siempre inmedible, soy de los redondos aros. Bueno, ¿y qué nos quiere decir este verso? Pues que es muy fácil definir el número pi. Y nos está diciendo que es el cociente sobre el diámetro del redondo aro. O sea que tenemos que tomar la longitud de la circunferencia y hacer cociente con el diámetro. El resultado de ese cociente es lo que conocemos nosotros como el número pi. Bueno, desde tiempos realmente muy remotos, y estoy hablando, ¿qué será? De los tiempos del rey Salomón o el diluvio universal de Noé, ya que aparece citado aquí su relación, o la construcción de las pirámides, ya se intuía que todos los círculos, como este que tenemos aquí, conservan una estrecha relación entre su perímetro, es decir, la longitud que tiene la cuerda cuando le damos vuelta completa a la circunferencia, y el diámetro, que es la cuerda máxima. Bueno, aquí cuerda me refiero al cordón y aquí cuerda me refiero a la cuerda máxima que podemos tomar en un círculo, que es lo que llamamos diámetro. Entonces, la longitud de la circunferencia, nos damos cuenta que el diámetro cabe 3 veces en ella más un pedacito extra. Y entonces
pues vamos en la clase de hoy o la sesión de hoy a hablar un poquito de la historia de esta relación y cómo Arquímedes logra acotarla para dar entre qué números, entre qué valores se encuentra esta relación. Actualmente sabemos que este es un número irracional, pero estamos hablando de 3.000, quizá 4.000 o 5.000 años antes de Cristo, al siglo XIX, cuando se logra demostrar que este número es irracional. Realmente es sorprendente los progresos y las cotas y los avances que se han logrado hacer. Además de que, al igual que otros números de la matemática, este número especial suele aparecer en muchas partes. Empecemos un poquito con la historia. Bueno, la civilización de los babilonios, quienes se puede considerar o sabemos que pues son los primeros de las primeras civilizaciones que utilizaron la rueda para facilitar su trabajo, que por cierto es uno de los inventos más trascendentales o trascendentes en la historia de la humanidad. Ya sabían que cuando la rueda da una vuelta completa sobre el piso, pues recorre 3 veces la longitud de su diámetro más un cachito extra, sin importar si era una ruedita chiquita como de Hot Wheels o una ruedota grandota como de estos camiones que andan en las obras de construcción que miden, no sé, 6 o 8 metros de diámetro. Entonces, una evidencia de esto es la tabla YBC 7302 de la colección de artículos de Babilonia que se encuentra en Yale. Entonces, aquí se nos está hablando de la relación que hay entre la circunferencia y su diámetro, en donde se describe explícitamente, usando la escritura cuneiforme, que el número que están tomando es aproximadamente 3. ¿En dónde más podemos encontrar esta relación? Bueno, aquí ya dijimos, lo que actualmente conocemos como pi es simplemente la longitud de la circunferencia, que llamamos el perímetro de la circunferencia, sobre su diámetro, sin importar el tamaño de la circunferencia que estemos tomando. En la Biblia, en el libro de las Crónicas, se describe un recipiente circular que formaba parte del templo del rey Salomón. Ahí se especifica su tamaño. 10 codos de ancho y un cordón de 30 codos lo ceñía a su alrededor. Entonces, ¿esto qué significa? Que en esta época se le asignaba a pi el valor de 3. Igualito que en la cultura babilónica que acabamos de ver la cita en la tabla de Yale. Y esta aproximación no solamente aparece en el libro de Crónicas, también aparece cuando Noé habla de qué condiciones debería cumplir su barca para poder cumplir la misión de meter ahí cada pareja de animales para salvarlos del diluvio universal. Bueno, esta aproximación es mejorada posteriormente y los arquitectos fenicios y egipcios usaban el valor de 22 séptimos, 3.1428574143. Entonces, si se fijan, ya tenemos el entero y los dos primeros decimales, 3.14, luego sería 1.5. Entonces, pero ya tenemos dos cifras decimales para esta aproximación, 22 séptimos, o bien 3 enteros con un séptimo. Aunque es probable que esta propiedad fuera conocida con anterioridad, las primeras pruebas que tenemos del conocimiento de este valor de pi son los papiros de Moscú, que data del año 1850 a.C., y el papiro del Rin, que es del año 1650 alrededor de Cristo, antes de Cristo. Entonces, en la resolución de los problemas 50 y 52 del papiro de Rin, uno de los problemas dice,
Bueno, aquí está la traducción a nuestro idioma, porque yo no leo jeroglíficos. Calcular el área de un campo circular cuyo diámetro es de 9 jets. El mayor éxito de los escribas egipcios fue el cálculo del área de un círculo. El sistema empleado era sustraer 1/9 del diámetro y calcular la superficie del cuadrado correspondiente, lo que da un valor aproximado de pi de 3 enteros y 3.1605 unidades, o sea, 3 enteros, 16 centésimas y 5 10 milésimas. Entonces, con esto ellos obtenían aproximadamente la medida del terreno. Entonces, recordemos que para la civilización y para la cultura egipcia era muy importante la medición de terrenos, porque ellos dependían, su vida económica, social, política y religiosa dependía del río Nilo. Y las crecientes del río Nilo no son constantes, no eran constantes de un año al siguiente. Y entonces la repartición de tierras, cómo se sembraba y qué tanto se cosechaba y dónde se almacenaba todo esto, pues tenía que ser medido constantemente, por lo cual requerían técnicas para hacer esto. En estos papiros se tratan varios problemas matemáticos. El papiro del Rin, 1700 años antes de Cristo, el escriba Amés incluye la evaluación de un círculo inscrito en un cuadrado que luego se transforma en un octágono. Entonces, en una liga de la cultura egipcia que les pongo aquí, está en la Universidad de Buffalo en Estados Unidos, encontramos una transcripción del problema 10 del papiro del Rin o papiro de Ames, y a continuación les pongo la traducción. Yo lo único que hice fue traducirla del inglés al español. Desde luego que hay gente especialista en leer estos jeroglíficos que escribieron la traducción de estos jeroglíficos al inglés. Entonces viene ejemplo para calcular el área de la superficie de un cesto o canasta, que es un semicírculo. Entonces dice, tienes un cesto con una boca de magnitud de 9 de diámetro y preguntan cuál es su área. Responden, calcula 1/9 de 9, o sea, 1/9 del diámetro. Dado que un cesto es solo la mitad de un huevo, o sea, de un semicírculo, obtienes 1. Y cuya solución está dada como sigue. Calcula el resto. Cuando es sustraído de 9, el 1 te da 8. O sea, 9 menos 1 es 8. Ahora calcula la 9ª parte del número 8. Obtienes 2/3 más 1/6 más 1/18. Aquí hay que hacer una nota. Ellos no dan todo en 18, sino que ellos están haciendo lo que se llama fracciones egipcias. Entonces, salvo 2/3, la mayoría, 2/3 y creo que 3/4, la mayoría de las fracciones de los egipcios solamente era válido obtener como numerador el 1. Por el uso que tenían frecuente el 2/3 y también el 3/4, eran los únicos que les tenían dedicado un símbolo especial. Todo lo demás eran denotados con fracciones donde el numerador es 1. Por eso actualmente a este tipo de fracciones las llamamos fracciones egipcias. Entonces era, calcula el resto cuando es sustraído de 9, te da 8. Ahora calcula 1/9 de 8. Obtienes 2/3 más 1/6 más 1/18. Creo que se empieza aquí con 1/18, luego te vas por el 1/6 y al final mides el 2/3. Encuentra el resto de este 8. Después de restar 2/3 más 1/6 más 1/18, obtienes 7 enteros más 1/9.
multiplica este 7 enteros más 1/9 por 4 enteros más 1/2. Entonces obtienes 32. Observa que esta es su superficie o área. Lo has encontrado correctamente. Entonces aquí ya te felicitaron, lo hiciste correctamente. En términos actuales, lo que dice este fragmento del papiro egipcio es que el área de un círculo de diámetro 9 es igual al área de un cuadrado del lado 8, del lado 8. Si en aquella época hubieran conocido la notación algebraica, nos hubieran dicho, pues el área del círculo es 8/9 del diámetro elevado al cuadrado. Y entonces, lo que se está deduciendo aquí es que el valor que le asignaban los egipcios al número pi era 3 enteros más 1/9 más 1/27 más 1 sobre 81, aproximadamente 3.1605. Entonces ya nos dimos cuenta que aquí solamente hay una cifra decimal correcta, a diferencia de los babilonios y fenicios que tenían 2 cifras decimales correctas. Entonces, si vemos con GeoGebra qué nos está diciendo esto, dice, bueno, tomemos un segmento de longitud 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Y consideremos aquí una circunferencia de diámetro 9. Y entonces ellos están dándonos la aproximación del área de este círculo en términos del área de este cuadrado. Bueno, desde luego, algo que aquí se está haciendo es, si consideramos estas intersecciones, pues básicamente lo que nos están haciendo es tomar en cierta forma el área del siguiente polígono. Y para ellos esta era una aproximación sumamente buena a lo que era el área de el círculo. Entonces fíjense que pues sí se está pegando bastante bien este octágono irregular que están colocando aquí adentro con respecto a este círculo. Entonces esta era una forma en que dan una aplicación de lo que es el número pi. Y bueno, aquí si hacemos con GeoGebra nuestros cálculos, pues nos dice el área del octágono, 56 unidades, el área del cuadrado, 64 unidades, el área del círculo, 63.62 unidades. Entonces ellos nos estaban diciendo, toma 8/9 de el diámetro de tu círculo. Entonces, si aquí vamos a ver otra de las opciones que tiene GeoGebra, tiene incluida una calculadora. Entonces vamos a tomar 8/9, 8 sobre 9 por 9 y lo elevamos al cuadrado. Son las 64 unidades, si fijan 63.62 contra 64 unidades, pues es una aproximación sumamente buena para este caso particular. Entonces, bueno, estaba este, que está por dentro, pero pues ellos van refinando y obtienen 8/9 del área del cuadrado. Bueno, desde luego que todas las civilizaciones vinieron dando sus contribuciones a la investigación de qué relación hay entre el perímetro del círculo y el diámetro del mismo. Entonces vamos a dar un salto exponencial
En lo que respecta a años, estamos hablando de 1700, 1800 años antes de Cristo, a 225 a 295 después de Cristo. Entonces, en China, estamos hablando ya de otra parte del mundo, el matemático chino Liu Hu, en su libro Los 9 capítulos sobre el arte matemático, introduce un método que los griegos a través de Arquímedes también habían introducido unos años antes, y es el método de la división del círculo, pues creó un nuevo método para calcular pi mediante la razón de la circunferencia de un círculo con respecto a su diámetro. Entonces aquí pone el diámetro, se fija en el centro, empieza a considerar distintos polígonos y empieza a generar divisiones. Entonces él en particular mete un dodecágono inscrito en su círculo y con esto da una aproximación buenísima de pi, 3.1416. Vámonos, 3.1416. La misma aproximación que nosotros usamos en la primaria, en la secundaria y para muchos fines prácticos. Y fíjense que esto fue hecho en el siglo III de nuestra era. Entonces este es un timbre en homenaje a Liu Hu, por su libro Los 9 capítulos del arte matemática, que fue hecho por el estado de Micronesia. Bueno, pasemos ahora al objetivo de esta sesión. ¿Cómo lo hicieron los griegos? Aquí estamos hablando 287 a 212 antes de Cristo, o sea, como 400 y algo, 450 años antes que Liu Hu. Desde luego la comunicación no era como ahora, que es instantánea. Entonces, y muchos de los trabajos de los antiguos filósofos griegos se perdieron cuando inicia la Edad Media, ¿sí? Pero pues vamos a ver qué hizo el genio de Siracusa. Bueno, una de tantas cosas que hizo el genio de Siracusa. Bueno, Arquímedes, quien vivió entre el 287 y el 212 a.C., nació en la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia, hijo del astrónomo Fidías. Aparte de esto, casi no se sabe nada de su vida, pero hay muchas anécdotas de él, como que quemó las naves enemigas usando simplemente espejos. Desde luego está el tornillo de Arquímedes, están varias máquinas de guerra, está también que él calcula el volumen de la esfera y él da la relación precisa de qué es lo que es el número pi. Bueno, muchos dicen que Arquímedes pertenecía a la nobleza del estado de Siracusa y que en su juventud viajó a Egipto para estudiar en Alejandría, donde conoce a Eratóstenes de Cirene. Sí, de Eratóstenes también les tengo que pasar un dato, quien era el director del Museo de Alejandría. Con él intercambió distintas opiniones e ideas científicas y durante mucho tiempo permanecieron en contacto a través de mensajes. Y es gracias a esto que conocemos parte del método de Arquímedes. Por cierto, a modo de apodos, Arquímedes le decían alfa, Eratóstenes era beta. Entonces, para una persona que logró calcular el diámetro de la Tierra, que te digan eres beta, pues eso sucede porque vivió al mismo tiempo que Arquímedes, quien era alfa. Bueno, la pequeña obra maestra de Arquímedes, titulada Mediciones del Círculo, contiene uno de sus mejores ejemplos de argumentación geométrica, ya que en este explica la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, lo cual le permitió obtener un cálculo notablemente preciso del valor de pi. El método que utilizó aquí despejó el camino hacia uno de los principales descubrimientos matemáticos, el cálculo.
Arquímedes calculó el área del círculo descubriendo los límites entre los cuales se hallaba dicha área y luego estrechando gradualmente estos límites hasta aproximarse al área real. Bueno, dentro de los resultados que podemos encontrar en el libro sobre las mediciones del círculo están las siguientes tres proposiciones. El área de cualquier círculo es igual a la de un triángulo rectángulo. Aquí está nuestro círculo con centro en O y radio R, y aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo de altura R, en el cual uno de los catetos es igual al radio, este de aquí, y el otro es la circunferencia del círculo. Entonces, el área de este triángulo y el área de este círculo nos dice que son las mismas. Este es su primer gran teorema. Para demostrar esta proposición, Arquímedes lo que hace es una doble contradicción. Debe desechar que el área del círculo no puede ser menor que el área del triángulo, pero que tampoco el área del triángulo puede ser menor que el área del círculo. Así solamente es posible que las áreas del círculo y del triángulo coincidan. Y entonces ya tiene una forma de decir, mira, este es el área del círculo. ¿En qué consiste su argumento? Bueno, él dice, si el área del triángulo fuera menor que el área del círculo, su diferencia debería ser positiva. Pero él sabía que dentro del círculo podía inscribir un polígono regular cuya área difiriera del círculo en una cantidad positiva. Entonces, considera ese el área del... me sobró una P. El área del polígono inscrito. Entonces, el área del círculo menos el área del polígono inscrito, pues debe ser menor que el área del círculo menos el área del triángulo. O sea, este polígono está muy pegado al círculo y por lo tanto tenemos aquí una diferencia que hace que estas áreas sea menor una que la otra. Perfecto. Y entonces, bueno, aquí está su polígono inscrito. Calcula su área porque sabe calcular ya el área de los triángulos. Y aquí sí coloca otro. Entonces aquí está inscribiendo el polígono y aquí lo está circunscribiendo. Entonces noten que aquí rebasa el área del círculo. Entonces si aquí conoce la del triángulo, entonces dice, bueno, entonces puedo hacer esto y luego puedo meter otro polígono y luego otro polígono, ¿sí? ¿Y a qué quiere llegar? Pues que el área del círculo va a estar comprendida entre el área de dos polígonos cuyas áreas sí sabe medir porque estos polígonos los puede dividir en triángulos. Ahorita vemos con cuidadito esto. Entonces, si a ambos miembros de la desigualdad anterior, A menos S menor que A menos T, le suma S más T menos A, pues obtiene que 2A más T, que es igual a menos S más T más A, es menor que A menos T más S más T menos A. Por un lado, de este lado tiene T y de este lado tiene 2A más T. ¿Qué significa esto? Pues que el área del triángulo es menor que el área del polígono inscrito, pero el área del polígono inscrito era menor que el área de la circunferencia. Y entonces esto es absurdo, ya que el área del triángulo es un medio de la base que es C por la altura, y el área del polígono, por lo que tenemos en la diapositiva anterior, es un medio del producto del apotema por el perímetro del polígono. Y ya que el polígono está inscrito en la circunferencia, pues esta altura es menor que el radio de la circunferencia. Y esto nos da nuestra contradicción. Entonces, no es posible esto. Por otra parte, si supone que el área del círculo es menor que el área del polígono y su círculo lo mete dentro de un polígono de área L, entonces el área del círculo es menor que el área del polígono.
Luego entonces el área del polígono menos el área del círculo será menor que el área del triángulo menos el área del círculo. Y esto nos lleva a que el área del polígono que circunscribe a la circunferencia es menor que el área del triángulo. Pero en este polígono su apotema es precisamente el radio, mientras que su diámetro es P menor que sí. Y esto también nos va a llevar a una contradicción. Entonces, ya que no es posible que sea menor, ni es posible que sea mayor, el principio de tricotomía nos dice que estas cantidades deberán ser exactamente iguales. El segundo teorema, el área del círculo es el cuadrado de su diámetro en una razón de 11 a 14, es decir, el círculo es los 11/14 del cuadrado inscrito si su longitud de la circunferencia es 3 enteros más un séptimo veces el valor del diámetro. Uy, 3 más un séptimo, lo acabamos de ver con los egipcios. Muy bien. Luego su siguiente teorema, el perímetro de todo el círculo es igual al triple del diámetro aumentado en un segmento comprendido entre 10/71 y un séptimo de dicho diámetro, lo que equivale a decir que el perímetro del círculo es menor que 3 enteros un séptimo del diámetro opuesto, que es superior a 3 enteros más 10/71 de ese diámetro. Arquímedes busca la razón de la circunferencia y para encontrarla utiliza siempre los polígonos regulares inscritos y circunscritos, salvo que en vez de considerar sus áreas, se centra en el estudio de sus perímetros. Entonces vamos a ver la siguiente ilustración para entender qué queremos decir y en un momento más regresamos. Entonces consideremos, por ejemplo, aquí un círculo con centro en O y que pasa por el punto A. Entonces el diámetro es la línea que va del punto A al punto B. Y entonces, pues vamos a utilizar lo mucho o lo poquito que ya sabemos de geometría para poder seguir los razonamientos de Arquímedes, agotando tanto el perímetro como la circunferencia y llegar a su relación de pi. Entonces sabemos que dado un segmento, el que va de O a A, ahora lo voy a llamar a 0, podemos construir un triángulo equilátero que vamos a llamar O A0 A1. Bueno, como A0 y A1 están sobre la circunferencia, el lado OA0 y el lado OA1 son iguales. Sabemos que todo triángulo equilátero es isósceles. Y la altura que pasa por O, pasa también por el punto medio de A0 y A1. Pero si este lado para el triángulo OA0F, si este lado vale R, pues de A0 a F vale R entre 2. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, pues tenemos que la distancia de O a F es raíz de 3 sobre 2R. Y entonces, a ver cómo lo hicieron para calcular raíz de 3. De nuevo, ellos tenían los conocimientos de los egipcios, quienes tenían excelentes cotas para este número. Decían, bueno, raíz de 3 es un valor que está entre esta fracción y esta otra. Y entonces, pues sabían, ¿sí? Aquí, bueno, podemos decir fácilmente quién es el perímetro de este, pero lo más interesante es que podemos decir quién es el área del triángulo. Es la base, que es como el triángulo es equilátero, coincide con el radio del círculo. Entonces, R por la altura, que es raíz de 3 sobre 2, base, por altura sobre 2. Entonces, ¿qué nos queda? Raíz de 3 sobre 4 veces el cuadrado del radio. Y ese es el área de este círculo. Y dices, oye, pero ese no está definiendo un polígono inscrito en tu círculo. Claro que no.
Pero ¿se acuerdan ustedes en uno de los ejercicios que hicieron a principios del curso? A partir de esto, ustedes ahora sobre este lado construyan otro triángulo equilátero y así sucesivamente. Entonces el área de este hexágono regular es 6 veces el área de este triángulo. Entonces es 6 por raíz de 3 sobre 4, que es 3 raíz de 3 sobre 2, y su perímetro es 6 veces r. Entonces la circunferencia es mayor que 6 veces el radio y el área del círculo es mayor que 3 por raíz de 3 sobre 2, que es el área del hexágono. Pero entonces estamos obteniendo una cota por abajo, pero también podemos obtener una cota por arriba. Entonces tomen una tangente al círculo por el punto A0. Entonces, ya sabemos que es perpendicular al radio o a 0 y vamos a suponer que el punto B1 es el que obtengo al prolongar la línea que une el punto O con el punto F hasta que corte esta tangente y pues hacemos algo similar. Hacia abajo ya tenemos OB0, OB1. Y entonces podemos tomar también con base B0, B1 o con base OB1 el triángulo equilátero O B0, B1. Y entonces noten que para este triángulo equilátero la altura que pasa por el punto O pues es la perpendicular a B0, B1 que pasa por A0, porque así lo construimos. Pero si esta vale R y esta que no conozco, distancia de O a B1, sabemos que es el doble de la distancia de A0 a B1. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras y decir, bueno, si a este lado yo lo llamo S, podemos decir que S cuadrada es el cuadrado de S sobre 2, es decir, S cuadrada sobre 4 más R cuadrada. ¡Ay, qué buena onda! ¿Por qué? Porque si R cuadrada es igual a S cuadrada más S sobre 2 al cuadrado, entonces aquí tenemos S cuadrada cuartos más S cuadrada, es 5S cuadrada sobre 4. Y entonces esto nos dice que el lado S, la distancia desde el punto O hasta el punto B1, es elevada al cuadrado, es 4 quintos de R cuadrada, es decir, S, que es la distancia de B0 a B1, o la distancia de O a B1, ya que este triángulo es equilátero, es 2 raíz de 5 sobre 5 veces el radio. Entonces ya conocemos esta distancia. Bueno, y si conocemos esta distancia, vamos a borrar este cálculo. Si conocemos esta distancia, pues repetimos el proceso. ¿Y qué vamos a obtener aquí? Pues lo que vamos a obtener aquí es un hexágono que contiene al círculo. Entonces es un hexágono circunscrito. Entonces ya sabemos que este lado, AB0, B1, aquí la tengo mal. Entonces habíamos dicho que S cuadrada es igual, o sea, esta distancia S cuadrada es S sobre 2 al cuadrado más R cuadrada, que es la suma de los cuadrados de los catetos, y entonces el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Este es S cuadrada sobre 4, este es S cuadrada, entonces tenía un error hace un momento, es 4 menos 1, 3, entonces es 3 S cuadrada sobre 4 igual a R cuadrada. Sí, creo que la vez anterior hice mal un despeje. Entonces, esto implica que el valor de S, que es esta distancia,
es igual a 2 raíz de 3 sobre 3 veces el radio. Y entonces, ¿cómo sacamos el perímetro? Pues como son 6 lados, pues tenemos que multiplicar esta cantidad por 6. Entonces nos queda, entonces, que el área del círculo va a ser, bueno, el perímetro del círculo por un lado va a ser menor o igual 6 entre 3 a 2 por 2, 4, que 4 raíz de 3, y el área pues va a ser menor o igual que el área de este triángulo, que es lo que mide su base, que es 2 raíz de 3 sobre 3 veces R, por lo que mide su altura, que es R, sobre 2. Entonces esto nos da que es 2 raíz de 3 sobre 6 R cuadrada, o sea, raíz de 3 sobre 3 R cuadrada. Y es, mira qué bonito. Pero así como hiciste esto, puedes seguir con este proceso. ¿Y qué significa seguir con este proceso? Dices, pues ya no tomes un hexágono. Como todo ángulo lo puedes dividir en dos partes iguales, pues fíjate que aquí, con este punto como base y por este otro, puedes trazar el dodecágono. Vamos a cambiarle el colorcito al dodecágono, que se vea rojito. Y fíjense que este ya viene más cerquita del círculo por dentro. Y es, pero si lo haces por dentro y de nuevo bisecas este ángulo de aquí y te fijas en dónde corta esta bisectriz a tu círculo, y aquí tomas la recta tangente por este punto a tu círculo y ves en dónde toca este segmento. Perdón. Vamos a hacer un zoom para acercarme, y te fijas en dónde toca este segmento a esta tangente, y de manera análoga te fijas en dónde corta la prolongación del diámetro a la otra recta tangente. Entonces, sobre este lado, un polígono regular, de este punto a este punto, también puedes tomar un dodecágono, y fíjate que el área del círculo sigue comprendida entre el área de los dos dodecágonos rojos. Entonces, si sabemos calcular los perímetros de estos dodecágonos, tanto del inscrito como del circunscrito, tenemos una mejor aproximación de lo que es el valor de pi y de lo que es el área del círculo. Pero si ya hiciste eso, pues ya tomaste de 12, vuelve a bisectar. En el tercer paso puedes hacer una de 24. En el cuarto paso una figura de 48 lados. En el quinto paso una figura de 96 lados, que fue lo que hizo Arquímedes. Y con este proceso Arquímedes logró acotar
cuál era el área del círculo. Oh, miren, y todo está basado en triángulos, bisectrices, triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras. O sea, ni siquiera se tiene que preocupar en medir el ángulo. Bueno, actualmente nosotros decimos, sí, como el seno del ángulo medio o el coseno del ángulo medio, y aventamos nuestras fórmulas, podemos ir dando aproximaciones, y sí, eso es genial. Pero también es sorprendente cómo con herramientas más elementales, como por ejemplo solamente tomar el teorema de Pitágoras, pudieron ir acotando cada vez más esto. ¿Lo guardo o no lo guardo? No lo guardo. Ok, entonces, ¿qué más podemos obtener a partir de aquí? Bueno, Arquímedes siempre busca la razón que hay entre la circunferencia y su diámetro. Entonces, como platicamos hace un momento usando GeoGebra, siempre usó polígonos regulares inscritos y circunscritos. Entonces, ¿qué hace? Si L6, L12 hasta L96, recuerden, son 5 pasos, L6, 12, 24, 48, 96, denotan los perímetros de los polígonos regulares inscritos. Y C6, C12, C24, C48, C96, los perímetros de los polígonos regulares circunscritos. Arquímedes llega a la sorprendente conclusión de que C subíndice 2n es igual a 2cn por in sobre cn más in. O sea, que los perímetros de los polígonos regulares inscritos y circunscritos de doble número de lados vienen dados por las medias armónicas y geométricas de los términos anteriores. Ándale, pues. Qué bonito. O sea, si conoce qué pasó con 6 lados, conoce qué pasa con el doble. Aquí está. Para los circunscritos. Y si conoce qué pasó con el de 6 para el inscrito, ya conoce qué pasa con el de 12 para el circunscrito. Pero si tiene el inscrito del 6 y el circunscrito de 12, también conoce qué pasa con el inscrito de 12. Ándale pues, y si tiene el inscrito y el circunscrito de 12, sabe qué pasa con el circunscrito de 24. Y por lo tanto obtiene el inscrito de 24 y así sucesivamente. Él se paró en 5 pasos. Para él eso fue suficiente, pero pudo haber continuado con esto. Y entonces aquí estamos mencionando, viene dado por las medias armónicas y geométricas. Ya la vez pasada, cuando hablamos de semejanza, hablamos que era la media geométrica o media proporcional, pero no les he dicho qué es la media armónica ni cómo se construye. Entonces vamos a ver qué es esto, porque todas estas construcciones, acuérdense que ellos las tenían que justificar con construcciones de regla y compás. La media aritmética entre dos números es normalmente lo que conocemos como un promedio. Esto es la suma de los dos números divididos entre 2. Entonces, ejemplo, la media aritmética de 5 y 9, pues sumas 9 más 5, obtienes 14, lo divides entre 2, es 7, simplemente el promedio. La media armónica, que vamos a denotar B, entre dos números A y C, es igual al doble del producto de A por C dividido por su suma. Entonces, estamos aquí calculando la media armónica. La media armónica B de A y C es 2AC sobre A más C. Entonces, por ejemplo, la media armónica de 6 y 12 es el número 8, porque si hacemos 2 por 6 por 12 sobre 6 más 12, obtenemos
12 por 12, que es 144 sobre 18. Y esto, si sacan su calculadora, hasta manitas, se pueden dar cuenta que es igual a 8. Y entonces, ¿qué pasa? Sucede que los números 6, 8 y 12 forman una progresión armónica, o sea, como si fueran las teclas de un piano. Y sus recíprocos, que son un sexto, un octavo y un doceavo, forman una progresión aritmética. Palladio, en el libro 1, capítulo 23 de los 4 libros de la arquitectura, dice o nos da la descripción de cómo se obtienen las medias aritmética, geométrica, que ya vimos la clase pasada, y armónica. Para encontrar la media aritmética entre dos longitudes AB y BC, simplemente se suman esas longitudes y se seca el segmento. Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo colocar después de un segmento de longitud dada y en un punto extremo otro segmento también de longitud dada. Y dados un segmento sabemos cómo encontrar su punto medio. Entonces no hay ningún problema. Con los primeros teoremas del libro 1 de los elementos, pues sabemos que si tenemos de A a B, podemos prolongar a un punto C, de manera que BC es el otro segmento dado. Y dado el segmento AC, pues tomamos el círculo con centro en A que pase por C, el que tiene centro en C y que pasa por A. Estos círculos se intersectan en dos puntos, los unimos con una recta, y el punto donde esta recta corta a la recta AC geométricamente corresponde a la media aritmética o promedio de los números longitud de AB y longitud de BC. Para encontrar la media geométrica o proporcional, pues ya vimos lo que equivale a la proposición 13 del libro 6 de los elementos de Euclides. Entonces dibujamos, recuerdo, el segmento AB a continuación y como prolongación de la misma recta, el segmento BC. Entonces A, B y C son colineales. Trazamos un semicírculo que tiene como centro el punto medio de AC y trazamos la perpendicular a AC por el punto B. Entonces ya tomamos el punto medio para poder trazar este semicírculo. Por B trazamos una perpendicular y la distancia de B a D, pues vimos que era la media geométrica o proporcional, es decir, AB es ABD, como BD es ABC. Esa era nuestra media geométrica o proporcional. Y la construcción de la media armónica entre AB y BC vamos a hacerla como sigue. Entonces primero vamos a construir un rectángulo ABCD, vamos a prolongar el segmento AB hasta un punto G, de manera que BC y BG coinciden. Vamos a obtener primero la media aritmética, AM igual a MG del segmento AB, y también vamos a obtener la de BC. A continuación vamos a prolongar el segmento AB hasta un punto B, de manera que B y AM coincidan. Para terminar dibujamos la recta EC y la vamos a prolongar hasta cortar en F a la recta D. La longitud de F es la media armónica entre AB y BC. Y noten que esta media armónica es la media geométrica sobre la media aritmética. Es este cociente. Entonces aquí ya está mi rectángulo ABCD. Prolongamos. ¿Ok? Aquí está mi segmento BG igual al BC. Tomamos este semicírculo. Prolongamos. Tomamos esta parte de aquí. Y construimos nuestra media armónica, que es DF.
Entonces, esta longitud DF, marcada con rojito, es nuestra media armónica. Noten aquí que quedan dos triángulos que son semejantes, el DCF y el CBE. Muy bien. Y es sorprendente que con esta construcción, Arquímedes, sin usar nadita de la trigonometría que nosotros conocemos, haya logrado dar tan hermosa aproximación de pi. Describiendo, él empezó con hexágonos, luego dodecágonos, que son de 12 lados, luego de 24 lados, 48 lados y 96 lados. Y obtuvo tanto los perímetros de los polígonos exteriores como interiores, basados simplemente en su conocimiento de la media aritmética y la media proporcional. ¡Wow! Y ya que tuvo esto, simplemente consideró que, que la longitud del hexágono inscrito es 6 veces la distancia de A a B, que es 12 veces la distancia de AH, justo lo que describimos con GeoGebra, mientras que la del circunscrito es 6 veces la distancia de C a D, es decir, 12 veces la distancia de C a G. Entonces acuérdense que de O a A es el radio, de A a H ya la sabemos determinar porque este es el radio entre 2, AH es el radio entre 2, y la de GC, como conocemos la altura, la distancia de OC es el doble de la distancia de C a G, y por lo tanto, aplicando teorema de Pitágoras, también las conocemos. Pero si conocemos I6 y C6, pues conocemos C12. Eso fue lo que nos enseñaron hace un momento. Conocemos C12. Y bueno, entonces con la notación de la ilustración anterior, en el triángulo COG, como OE es la bisectriz del ángulo COG, pues sabemos que G es AEC, como OG es AOC, como OA es AOC. Entonces nuestros dos triángulos equiláteros, el inscrito y el circunscrito, son semejantes. OA es AOC, como AH es ACG. ¿Y de aquí qué deduce? Pues deduce que OA es AOC, como AH es ACG, como 12AH es A12CG, es decir, es I6 sobre C6. Por lo tanto, S sobre G más 1 es C6 sobre I6 más 1. Pero esto sucede si es C más CG sobre G es C6 más I6, todo esto dividido en 3. I6, pero la distancia de EC más la distancia de EG es igual a la distancia de CG. Y entonces, por lo tanto, conoce que I6 sobre C6 más I6 es 24EG sobre 24CG. Y como mencionamos hace un momento, si conoce I6 y C6, conoce C12 en términos de estos lados. Y entonces Arquímedes determina que el lado del hexágono circunscrito, que con eso puede obtener tanto estos lados como estos otros, y simplemente va aplicando sus resultados y usando que los triángulos son semejantes para obtener este valor de X. Entonces, si este lo multiplica por 12, obtiene el perímetro del circunscrito. Y sorprendentemente, aplicando 5 veces este proceso, él llega, bueno,
Un proceso, no sé cómo lo obtiene, pero él obtiene que la raíz de 3 está entre 265 153 y 1351 sobre 780. Según leí en un libro de historia, los egipcios tenían estas aproximaciones y que Arquímedes probablemente en uno de sus viajes a Alejandría, el contacto con esta civilización, él conocía estas aproximaciones. Entonces, con el proceso que tiene y su aproximación de raíz de 3, que acuérdense, ellos no aceptaban a los irracionales por irracionales, continúa dividiendo por la mitad los lados del dodecágono para obtener el de 24, luego el de 48 y luego el de 96. En cada uno de estos cálculos él tuvo que aproximar usando raíces cuadradas. Y entonces, sorprendentemente, él obtiene que la razón que hay entre el perímetro del círculo, es decir, la longitud de la circunferencia con respecto al diámetro, está entre 3 enteros más 10 sobre 71 unidades y 3 enteros con un séptimo. ¿Cuánto es esto? Bueno, lo que obtiene sorprendentemente Arquímedes es que el valor de pi está entre 3.1408 y 3.1428 unidades. Durante muchos años posteriores a Arquímedes, se usó por simplicidad la expresión 3 enteros un séptimo para la razón que hay entre la circunferencia y su diámetro. Como dato chistoso, ya que el año pasado tuvimos el aniversario de Leonardo da Vinci, él utiliza esta expresión para tratar de resolver el problema de la cuadratura del círculo, que se encuentra plasmada en su famosa obra, el Homo Quadratus u Homo di Vitruvius. En esta obra, él dice: esta noche he logrado obtener el resultado, la noche de qué, de San Andrés creo, he logrado obtener la relación que hay entre el cuadrado y el círculo. Pero no le escribe. Posteriormente, en uno de sus trabajos, dice: el trabajo de Arquímedes, esta relación que nos describe la relación entre la circunferencia y su diámetro, está bien descrita, pero está mal dada. No es 3 enteros y un séptimo. Sin embargo, hace la anotación que la solución que él ha logrado dar para los pintores es tan buena que el error que él tiene es inferior en 1 metro de grande a 1 centímetro cuadrado. Algo por el estilo es la relación que nos da. Entonces, imagínense, en 1 metro cuadrado, pues quítenle una orillita de 1 centímetro, y era el error que tenía, que desde el punto de vista de construcción o de pintura, pues es que había logrado resolver el problema, no así desde el punto de vista matemático. Sin embargo, fue uno de los problemas que Leonardo da Vinci también trabajó en su fase de matemático. Bueno, entonces aquí los tenemos en forma decimal. Entonces, esto es excelente si tomamos en cuenta que con una calculadora actual, pues el valor de pi 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 5 y sigue ad infinitum. Bueno, ¿de qué se da cuenta Arquímedes? Y esto es lo que podemos considerar que es su método, aquello que da la raíz de nuestro cálculo diferencial,
que a veces no necesitas obtener el valor exacto de algo para resolver un problema, sino que te basta dar aproximaciones relativamente fáciles, si tomamos en cuenta que solo hizo 5 pasos, que proporcionan una cota o un límite inferior y un límite superior para encontrar tu respuesta. Cuanto más exacta sea, pues vas a estar con los límites mucho más estrechos. Bueno, los hindús en el siglo VII después de Cristo, entonces unos 900 años posteriores a Arquímedes, utilizaban para fines prácticos la raíz de 10, 3.16, como un valor aproximado de pi. Posteriormente, antes de eso, en el año 400, entre el 476 y el 550 de nuestra era, el matemático hindú Aryabhatha propuso en la siguiente expresión: 62.832 sobre 20.000, que es 3,14,16, como una aproximación del número pi. Pues el 3,14,16 es la aproximación que nosotros hemos usado durante muchos años para trabajar con pi. Y entonces algo que sí nos podemos dar cuenta rápidamente es que todas estas aproximaciones que se dieron en todos estos tiempos eran cocientes de enteros, eran números racionales. Y bueno, nunca llegaban al valor real de pi. Entonces lo que hizo la gente fue preguntarse: oye, ¿pi es un número racional? ¿Será que estamos buscando mal y que el número pi no es expresable como cociente de los números enteros? Y la respuesta es: el número pi no es un número racional. Bueno, ya en la época de los pitagóricos, ellos sabían que no todo número era racional. Tuvieron una crisis existencial que incluso le costó la vida a la persona que dijo: oye, mira, si consideras el cuadrado del lado 1 y te fijas en su diagonal, este número no puede ser racional. Lo aventaron por la borda, ¿no? ¿Cómo se había atrevido a manifestar esto? Bueno, pues sucede que tampoco el número pi es un número racional, no lo podemos expresar como cociente de números enteros. Entonces, esto es, si lo expresamos en forma decimal, como hemos estado haciendo anteriormente, esta parte decimal no es finita y tampoco a partir de cierto momento se va a estar repitiendo. O sea, ni finita ni periódica. Entonces, el primero que demuestra que pi es un número irracional es Johann Heinrich Lambert, quien vivió entre 1728 y 1777. Su conclusión es: el diámetro de un círculo no mide a la circunferencia como un entero a un entero. ¿En qué se basó para este resultado? Pues para este fantástico resultado se basó en que si x es distinto de 0 y x es un número racional, entonces la tangente de un número racional distinto de 0 es un número irracional, ¿sí? Entonces fíjense que esta es una proposición del tipo P implica Q, que es lógicamente equivalente a no Q implica no P. Entonces, ¿qué significa esto? Si x distinto de 0 es un número racional, entonces la tangente de x es irracional. Si lo leemos como no q implica no p, esto significa que si la tangente de un número x distinto de 0 es un número racional, entonces el número x distinto de 0 no puede ser racional, ¿sí? Entonces aquí estamos partiendo como parte de nuestras hipótesis que el número x no puede ser 0.
Y dices, ay, ¿a poco con eso fue suficiente? Sí, y de nuevo se basó en este triángulo pitagórico. 1, 1, 2. Entonces, este ángulo es recto, ¿ok? Entonces, un recto en términos de pi sería pi medios. Este triángulo es isósceles rectángulo. Entonces, este ángulo es pi cuartos. Entonces, fíjense ustedes que la tangente de pi cuartos, que es el valor del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es 1. Y el 1 es un número racional. ¿Y esto qué significa? Pues significa que pi cuartos no es un número racional, pero como el 4 es un número entero, si pi cuartos no es racional, pues tampoco el número pi es racional. Por tal razón, no importa qué tanto lo aproximaban, jamás iban a poder obtener una parte decimal exacta del número pi. El número pi es un número irracional. La búsqueda de las decimales que tiene pi es una investigación que sigue activa hoy en día. Se trata de conocer todos los números decimales posibles del número pi. En el año 2016, el récord lo obtuvo Peter Trueb y fue de 22.400, no, estoy mal, aquí son 22.459.157.718.361 dígitos. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se tardaron en calcular todas estas billones de cifras decimales? 105 días. Y se tardaron 28 días en verificar que el programa estuvo bien y que tenían todos estos datos correctos. Bueno, actualmente pues se siguen innovando algoritmos que convergen al número pi de manera mucho más eficientes que las series infinitas, y entonces permite obtener mejores aproximaciones del valor de pi. Bueno, ¿para qué sirve calcular el número pi con tanta precisión si sabemos que con 39 cifras decimales se puede calcular el volumen del universo conocido? Porque todavía hay teorías que no están seguros si el universo es finito o infinito, pero del conocido se necesitan solamente 39 cifras decimales con la aproximación o precisión de un átomo. Bueno, desde luego en la antigüedad no se usaba el símbolo pi para esta razón. El símbolo pi fue utilizado por primera vez por el matemático inglés William Oughtred en 1652. Entonces en esta ilustración pues tenemos el número pi con algunas de sus cifras decimales. Entonces si tienen paciencia ahí se pueden leer. Si no, pues podemos leer un poquito menos, pero en un tamaño más grande. Entonces aquí cada uno de los primeros renglones, salvo el último, tiene 39 cifras decimales. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí son 390 cifras decimales. Para mí ya son más que suficientes. En esta ilustración hay 1000 cifras decimales del número pi. Las pueden contar. Bueno, ¿dónde se aplica pi? Desde la geometría hasta la probabilidad, pasando por la teoría de números. En física, en el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de relatividad o la ley de Coulomb de la electricidad. En geología, para estimar la longitud de los ríos. En bioquímica, en el estudio de la estructura de la molécula del ADN, en astronomía, en la búsqueda de exoplanetas o en el estudio de la forma del universo. Y hay muchas más aplicaciones
navegación, análisis de señales, dinámica de poblaciones, en ingeniería, en deportes, para calcular la salida de, o sea, cómo colocan en una pista de carreras a los atletas y le pueden seguir buscando movimientos, fuerzas centrífugas, centrípeda. No, sobra. ¿Ok? Más propiedades de pi, pues todo salió de aquí. Al ser pi la relación entre una longitud curva, la de la circunferencia, y una longitud exacta, el diámetro, bueno, esta va a aparecer en una enorme cantidad de propiedades geométricas que describan longitudes, áreas y volúmenes de sólidos de revolución, no solamente de la circunferencia, su perímetro, del área de la circunferencia o del volumen de la esfera. Por cierto, esa también la obtuvo Arquímedes, el volumen de la esfera, del cilindro y del cono, basados en estos trabajos. ¿Sí? Entonces, no solamente esta, sino para cualquier sólido de revolución, pues ahí va a estar mezcladito nuestro número pi. ¿Por qué tanta lata con pi? Pues porque estamos a punto de entrar a trigonometría. Y en matemáticas lo que vamos a trabajar en trigonometría no van a ser ángulos. Vamos a usar radianes, porque un radián es una medida intrínseca del círculo. Un radián es una unidad de medida de ángulos. Es el ángulo que abarca sobre la circunferencia un arco cuya longitud es igual a la del radio que le corresponde al círculo sobre el cual han montado este arco. ¿Sí? Entonces, esto es un radián. La división de 360 grados pues fue basada en observaciones astronómicas hechas por los babilonios miles de años antes de Cristo. Fue muy práctica. Honestamente yo no sé cómo lo obtuvieran, no he encontrado en ninguno de mis libros de historia de las matemáticas cómo lo hicieron para dividir un círculo en 360 partes exactas, pero lo hicieron. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está lo que es un radián. Y en trigonometría, pues lo que vamos a dedicarnos a hacer, ya que vimos que hay una relación entre arcos, cuerdas, ángulos centrales y ángulos en el círculo, es estudiar estas relaciones para ciertos tipos de triángulos, que son los triángulos rectángulos. Entonces espero que no les haya aburrido mucho esta sesión, que les agrade. Entonces ya sabemos qué cosa es pi y ya sabemos qué es un radián. Hasta luego.